una de las últimas reformas a la Constitución, estipulada en el artículo 1, párrafo 5, mandata: queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La discriminación, aunque está prohibida de manera expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una práctica común en nuestro país. En la sociedad hay diferentes sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad de sus derechos y, por tanto, de discriminación. Por ejemplo, las personas con discapacidad, entre otros. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral presenta una serie de cápsulas informativas dirigidas tanto al propio personal del instituto como al público en general, para que se conozcan las acciones institucionales que se llevan a cabo para que la ciudadanía mexicana pueda ejercer su voto en las mejores condiciones y, por tanto, sin discriminación. Hablar de la organización de las elecciones en México es hablar de una democracia hecha por mujeres, pues no solo componen más de la mitad de la población en México y por consecuencia lógica del padrón electoral, sino que su participación en la instalación e integración de las casillas, ya sea como supervisor electoral, como capacitador asistente electoral o como funcionario de casilla, ha sido determinante para llevar a muy buen puerto esta responsabilidad tan importante para el país y para la ciudadanía. No hay una sola casilla en el país que no tenga la presencia de una mujer. Es muy común ver el día de la jornada electoral a miles de mujeres en todo el país dirigirse muy temprano en la mañana al lugar donde se instalará la casilla, ya sea caminando con sus hijos pequeños o acompañando a sus hijos más jóvenes cuando son funcionarios de casilla. Es importante resaltar que el instituto no solo se esfuerza en capacitar e instalar casillas en todo el país, sino que dentro de la capacitación electoral que se imparte a las y los ciudadanos funcionarios de casilla, se busca transformar el pensamiento ciudadano, pues se otorgan elementos, por un lado, para el empoderamiento de las mujeres, resaltando la importancia de su participación en la vida política de su comunidad, pero también se les capacita para atender las necesidades de las y los ciudadanos que acuden a votar, pues se les explica qué hacer cuando una persona con discapacidad se presenta a votar. A una persona ciega se le comenta que la casilla cuenta con plantillas braille por si requiere hacer uso de ellas, o en su caso puede ser apoyada por una persona de su confianza para ejercer el derecho al voto. Cuando algún elector acude en silla de ruedas, con muletas, bastón o personas de baja estatura, se les instruye a los funcionarios de casilla de cualquiera de las miles que instalamos que se les debe facilitar la mampara que fue diseñada específicamente para las y los ciudadanos con estas particularidades. Asimismo, dentro de los temas que se abordan en la capacitación electoral a las y los funcionarios de las casillas y a los cuales se les otorga importancia, está dar preferencia a los electores para su ingreso a la casilla sin necesidad de hacer fila. Estos son a los adultos mayores, mujeres visiblemente embarazadas o personas con cualquier tipo de impedimento físico motriz que les impida la movilidad de manera ordinaria. Además, se instruye a él o a la presidenta de la casilla para que permita votar a cualquier ciudadano o ciudadana sin importar su condición, cumpliendo con los requisitos de llevar su credencial para votar y estar en la lista nominal de la casilla. En la conformación de ese grupo de funcionarias de casilla podemos señalar cómo la democracia inspira que no tiene cabida la discriminación, diferencia o la distinción, pues sin importar su estatus social, religión, origen étnico o escolaridad, su participación como funcionaria de casilla se basa solamente en su aceptación a la invitación que le hace el INE a colaborar con el país cuando salen sorteadas. Este es nuestro escenario. Esta es la mujer mexicana en las elecciones, la fisonomía de quien recibe los votos el día de la elección,
pero también de quien busca, sensibiliza e instruye a las y los funcionarios. Finalmente, los retos que enfrentamos para el proceso electoral de este año tienen que ver mucho con las construcciones sociales imperantes en muchas regiones de nuestro país respecto a la participación de las mujeres en la organización de las elecciones, considerando que resultaron sorteadas 5.609.221 mujeres, que representan el 51.63% de las y los ciudadanos insaculados. Esta cifra constituye para nosotros el visitar en sus domicilios al equivalente de la población total de Noruega o Dinamarca. Este reto será compartido por 20.662 ciudadanas que se desempeñarán como supervisoras electorales y como capacitadoras asistentes electorales de un total de 38.793 ciudadanos que recorrerán todo el país. En los próximos días y hasta el 7 de junio, veremos un gran número de mujeres con sus chalecos rosas y el logo del INE impreso, visitando los domicilios de la ciudadanía que recibirán nuestro voto el día de la jornada electoral, pero también miles de personas recibiremos nuestra boleta electoral de manos de una mujer que dejó de hacer su vida cotidiana para dedicarle un día a la transformación del país. Y ese gesto nos indica mucho de que la democracia en México está hecha mayoritariamente por manos de mujeres. El Instituto Nacional Electoral desea poner de manifiesto las acciones que se han implementado y que se están llevando a cabo para que la ciudadanía en general, sin importar sexo, género, etnia, condición social, preferencias sexuales, edad o discapacidad, puedan votar en este proceso electoral, que conozcan sus derechos y en cada caso específico el trato que deberán recibir y de manera especial las medidas implementadas en todas y cada una de las casillas electorales para emitir su voto. Todas estas acciones brindan la certeza de llevar a cabo una elección sin discriminación.